Se acerca el informe de gobierno. El informe de gobierno surge como una tradición republicana donde vivimos en un estado con división y separación de poderes y el poder ejecutivo rinde cuentas al poder legislativo que representa a la ciudadanía. Desde hace muchísimo tiempo en México esto no es así. En los tiempos del partido único, del partido de Estado, el informe de gobierno se convirtió en un ritual donde se daba el día del presidente. Y lejos de que el mandatario rindiera cuentas a los y las ciudadanas, se daba un espectáculo de genuflexión donde la clase política rendía pleitesía al mandatario de turno. Después vinieron los gobiernos de alternancia con crispación, con muchas dificultades. Se canceló el formato del informe como lo conocíamos y ahora estamos viviendo en este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación su segundo informe de labores. En principio de cuentas, no podemos esperar ese diálogo republicano que sería tan necesario. Un presidente acudiendo al Congreso a rendir informe de su labor y a escuchar los posicionamientos de los diputados como representantes de distintas franjas de la población. Eso no lo veremos. Pero lo que sí tenemos la obligación y la responsabilidad de exigir como ciudadanos es que en este informe nos den realmente datos puntuales del verdadero estado que guarda la nación, no los otros datos que suele dar el presidente en su mañanera. No podemos admitir que el informe de gobierno que viene en unos días se convierta en una extensión más de ese espectáculo grotesco que es la mañanera presidencial, ni en otro de los shows que ha montado ya en el pasado, donde él les ha llamado informes y que son precisamente momentos de adoración, de culto a la figura presidencial. Requerimos que el presidente nos explique a los ciudadanos el estado que guarda la economía y los planteamientos que tiene para sacarnos adelante del peor y más catastrófico tropiezo económico en la historia de la nación. Sabemos que parte es producto del COVID-19, pero también sabemos que parte es producto de un pésimo manejo de la pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica. Y el presidente tiene la obligación de reconocerlo y decirnos cómo va a enderezar el rumbo. Tenemos que exigir que nos explique qué ocurre en materia de seguridad, cuando la inseguridad sigue creciendo, cuando este año va a ser el más violento desde que se tenga registro. No basta con que nos digan que es un tema heredado de gobiernos anteriores. Necesitamos que se pongan a trabajar y que lo corrijan. Si acaso se redujeron un poco los delitos menores por culpa, bueno, no por culpa, sino debido a la pandemia, gracias al confinamiento de las y los ciudadanos, no a la acción gubernamental. Necesitamos que el gobierno nos explique qué ocurre en materia de salud. ¿Por qué México es el tercer país con más muertos por COVID-19 según cifras oficiales? ¿Y por qué todos los institutos independientes del gobierno coinciden que hay un subregistro donde esta cifra debería de ser multiplicada al menos por 3 para tener los datos reales? ¿Qué pasó cuando México tuvo ventaja de 4 meses para prepararse, para enfrentar la pandemia en mejores condiciones y no se hizo nada? Necesitamos saber qué ocurre y por qué no hay tratamientos para niños con cáncer. ¿Qué ocurre con el combate a la corrupción y qué va a hacer este gobierno con los casos de corrupción que tiene dentro de su propio círculo cercano, empezando por el mismo presidente y por su hermano? No podemos aceptar que volteen hacia otro lado y nos digan que por decreto la corrupción ya fue abolida. ¿Qué ocurre con la educación cuando el Estado tuvo meses para preparar el regreso a clases y hoy vemos un regreso a clases completamente desorganizado, donde como siempre los que menos tienen son los que más pierden? ¿Qué pasa con el gobierno violentando la democracia? Estos y muchos otros temas tenemos que exigir que nos los informen con datos reales.